Bueno, nos metemos en la siguiente entrevista esta mañana en Arriba Gente. Las encrucijadas del egreso. Así se llama un estudio que aborda las problemáticas de las personas privadas de libertad, las condiciones en definitiva de las cárceles y las complejidades justamente a la hora de recuperar, de retomar la libertad que tiene esa persona que estuvo privada de libertad y las políticas públicas que hay, las que faltan en definitiva. Para conocer detalles de todo esto vamos a recibir a Florencia Roldán, que es politóloga y coordinadora de la consultora Nómade, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, ¿dónde se hizo, en qué centros penitenciarios eligieron, Florencia, para realizar justamente el estudio y llegar a estas conclusiones? Bueno, el estudio de las encrucijadas del egreso se hizo en Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Es una investigación que surge del proyecto Horizontes de Libertades, que es una organización, un proyecto que está integrado por 4 colectivos: Ovejas Negras, Las Misangas, Mujeres en el Horno y Más Vida. Y bueno, en ese contexto es que realizamos esta investigación en estos 4 centros penitenciarios para justamente hacer lo que tú mencionabas, relevar las prácticas significativas en contexto de encierro y también prácticas significativas a la hora del egreso de las personas que están privadas de libertad. Claro, la pregunta que te quiero decir es ¿este estudio o este relevamiento que hicieron es representativo del sistema carcelario y de las personas privadas de libertad? Digo porque acá no están incluidas las cárceles metropolitanas. Y tal vez podemos llegar a decir, tal vez la cárcel de Artigas o de Cerro Largo no tenga las mismas características que el ex Comcar, sí, la cárcel de Canelones, por citar algunas, ¿no? Sí, o sea, la característica que tiene este estudio es que es un estudio cualitativo, o sea, la información que nosotros relevamos la hicimos a partir de análisis de discurso de los equipos técnicos que integran y que trabajan en las cárceles. No podemos decir que es representativo de todo el sistema penitenciario, pero sí podemos identificar que hay patrones comunes en las diferentes cárceles. En este sentido, por ejemplo, por supuesto que las cárceles de Montevideo y la cárcel del área metropolitana son diferentes, tienen peores condiciones quizás de hacinamiento e infraestructura. En estos 4 casos que nosotras investigamos junto con mi colega Dayana, nosotros identificamos que hay hacinamiento, que hay dificultades en la infraestructura de edilicias de los centros penitenciarios, que hay falta de recursos humanos y materiales. Esas son cuestiones que se repiten en las 4 unidades, pero también es verdad que hay cuestiones que son diferentes en estas 4 unidades y que depende un poco del departamento donde están esas unidades. Sí, queda claro. ¿Qué conclusiones tienen como principal punto el informe? Es decir, además de estas características que estamos repasando, ¿qué conclusiones o qué punteos como líneas prioritarias sacan? Bueno, nosotras identificamos, el sistema penal está compuesto por 3 patas, que es la policía, la justicia y el sistema penitenciario. Nosotros identificamos que el sistema penitenciario en los últimos años ha tenido algunos cambios que son positivos. Esto se materializó a través de la creación del INR, que lo conocemos como Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, esto ha dado como un proceso donde han ido mejorando las condiciones de vida de las personas que viven ahí, pero sin embargo siguen habiendo cuestiones que se siguen manteniendo en el tiempo. O sea, el sistema carcelario sigue creciendo, como muchas personas sabemos, como todos sabemos, es una bomba de tiempo, ¿no? En el año 2000, en el año 99-2000, había 4.000 personas privadas de libertad. Hoy, 20 años después, tenemos casi 12.000 personas privadas de libertad. En su mayoría son personas jóvenes, son varones, con poca educación, pobres. Y bueno, las conclusiones que nosotras tenemos giran en torno justamente a esto, bueno, a mejorar las condiciones edilicias, a que haya más actividades, programas que habiliten la habilitación de estas personas, la rehabilitación. Nosotros entendemos que si bien en estos últimos años se han implementado una serie de cuestiones de programas, de actividades que favorecen la calidad de vida de las personas dentro del sistema penitenciario, estas son de escaso impacto y y llegan a muy pocas personas. ¿Se puede concluir que a nivel general el sistema no está trabajando en la rehabilitación? No, o sea, el sistema penitenciario uruguayo no, si bien es el deber que tiene como por parte del Estado, nosotras creemos que no. Que estas políticas que se llevan adelante, estos programas son de muy bajo impacto, llegan a muy pocas personas. No todas las personas que quieren participar de estos programas, ya sea de educación, de deporte, de trabajo,
no pueden acceder porque hay cupos muy limitados. También otra de las cuestiones que nosotros hablábamos con los equipos técnicos es que las cárceles no fueron pensadas como espacios de rehabilitación, ya que, por ejemplo, no hay salones. Entonces, los salones para dar clases o para desarrollar determinadas actividades son improvisados en los lugares donde conviven, donde duermen. Entonces, no son espacios creados, pensados para rehabilitar a las personas. Claro, me pasó en algún momento en alguna de las visitas de cárceles que se hacía con... Ya prácticamente no tiene sentido hacer visitas de cárceles por los cambios que ha tenido el sistema procesal uruguayo, pero antes la Suprema Corte de Justicia hacía 2 veces al año la visita de cárceles donde daba la gracia y la libertad a muchos reclusos, y en alguna oportunidad le hicimos la cobertura para Subrayado. Y en ese momento, conversando con alguna de los reclusos o sus abogados que estaban esperando justamente para presentarse ante los ministros de la Suprema Corte que estaban en esas instancias, en Libertad y en el Comcar particularmente, me pasó de conversar y darme cuenta que la mayoría con los que hablabas, en realidad se acogían a estos programas que existían, por ejemplo, el de estudiar o el de participar de talleres, y más allá del interés por hacerlo, en realidad lo que buscaban era redimir pena, es decir, que bajaban pena adentro de cárceles acogiéndose a eso. Es decir, faltaba como un interés también por parte de, no sé si los educadores o los propios privados de libertad para participar de esos talleres. Sí, bueno, o sea, en una población carcelaria tan grande, más de 12.000 personas, o sea, los programas que se implementan tienen un impacto, por ejemplo, no sé, en la cárcel de Rivera, que hay 600 personas privadas de libertad, pueden acceder a esos programas unas 100 personas, si quisieran acceder unas 200 o 300. Bueno. Entonces, de pronto hay personas que sí, que no tienen la voluntad de hacerlo, que no quieren hacerlo, pero sí hay mucha gente, hay muchas personas que quieren hacerlo y no tienen la oportunidad de hacerlo. Y eso que tú mencionas sobre la redención de pena, es algo que también que se ha venido a partir de la aprobación del nuevo Código Penal, que es algo que todavía falta estudiar mucho, que falta investigar, pero eso es algo que ha ido mejorando y que las personas a través del acceso a estos programas pueden redimir pena y salir antes. Funciona como motivación. Claro. Funciona como motivación y también, bueno, ustedes... Por lo menos son el gancho para que participen de estas actividades, ¿no? Sí, sí, y además, imagínense que nosotros ahora en plena pandemia, cuando tuvimos que estar confinados, fue como una cuestión que quedamos todos como muy sentidos con ese tema. Bueno, imagínense lo que es estas personas que están todo el día, 24/7, sin hacer ningún tipo de actividad, cómo eso también influye, no solo no influye en el proceso de rehabilitación, sino que además genera como cuestiones de problemas de convivencia interna dentro de los centros. Perdón, Lore. Sí. No. Que veníamos hablando de lo que pasa adentro, ¿no? Cuando están recluidos. Una oferta limitada y no se satisface, digamos, la demanda, por llamarla de alguna manera. ¿Qué obstáculos se encuentran cuando efectivamente se produce el egreso con esas herramientas débiles y escasas que obtuvieron durante el periodo de privación de libertad? Nosotras una de las cuestiones que concluimos es justamente eso, ¿no? Que hay que fortalecer la etapa de pre y post-egreso. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona después de estar determinado tiempo privada de libertad, bueno, pierde ciertas habilidades que de pronto nunca tuvo. Entonces, a la hora de egresar, si esa persona no hay una articulación del sistema penitenciario con los diferentes ministerios, sea de vivienda, si la persona sale y se va a vivir a la calle, si la persona sale y no encuentra un trabajo, si la persona sale y se va a su mismo circuito de red, que también son personas que están cometiendo delitos, bueno, es muy difícil. Está ese concepto que se llama la puerta giratoria, ¿no? Que las personas salen de la cárcel, viven en la calle, vuelven a entrar a la cárcel. Entonces, justamente, una de las cuestiones que nosotras enfatizábamos era en eso, en fomentar, en profundizar las articulaciones interinstitucionales con los diferentes ministerios, con el MIDES, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Educación, y también los nexos locales, ¿no? Porque muchas veces las personas cuando vuelven a salir y se vuelven a insertar en la sociedad, es muy difícil que el resto de las personas, bueno, confiemos en esa persona o querramos darle trabajo. Entonces, bueno, pensarlo como una cuestión social también, ¿no? Donde todos tenemos ciertas implicancias para justamente lograr ese proceso de rehabilitación de la persona. Lo que preguntaba Lore estaba bien, es decir, ¿qué pasa con esa persona, con ese privado de libertad una vez que egresa, una vez que sale de la cárcel? ¿Qué pasa con la gente, con esa persona?
porque en muchos casos hay resistencia como para como emplear o dar trabajo a alguien que estuvo privado de libertad. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, eso en realidad nosotros no abordamos eso en la investigación, pero bueno, nosotros tenemos algunas conclusiones, algunas cuestiones que nosotros creemos que el sistema penitenciario es algo que hay que gestionar. De pronto nosotros pensamos que habría que aplicar otro tipo de penas, hay penas sustitutivas para pagar por ese delito que se cometió. Pero creemos que, como lo dije al principio, ¿no? Las cárceles están llenas de gente joven, gente pobre, gente sin educación. Entonces me parece que esto es un tema que hay que pensarlo de manera social y bueno, generar herramientas. También, ¿no? Ahí, sí, hay muchas personas que están presas por consumo de drogas, por insertarse dentro de la cadena de tráfico de drogas, ya sea consumiendo, vendiendo, transportando. Y bueno, hay que pensar en soluciones integrales, ya sea por parte del Estado, pero también la sociedad debe verlo como un problema de todos y de todas también. ¿Qué se va a hacer con los insumos que se generó a partir de esta investigación? ¿Se van a presentar a las autoridades? Bueno, este fue un insumo que nosotros lo generamos para la sociedad civil. La sociedad civil en Uruguay quiere hacer incidencia en este tema. Así que bueno, ahora estamos justamente en esto de difundir la investigación para que los decisores de las políticas públicas, las organizaciones sociales tengan estos elementos para poder incidir y mejorar las políticas públicas hacia esta población. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en esto? Trabajamos durante 1 año y medio. La investigación de campo la hicimos el año pasado, en el 2019, a finales del 2019, o sea, ya hace 1 año que hicimos el trabajo de campo. Entonces, bueno, tendríamos que volver a actualizar. Tenemos algunas líneas de trabajo para seguir profundizando, junto con Horizontes de Libertad. Así que, bueno, en eso vamos a seguir profundizando la investigación en torno a este tema. ¿Conocías Cerro Carancho, por ejemplo? No, no conocía Cerro Carancho. No conocía ninguna de las 4 unidades que fuimos. Y la verdad es que ¿Qué impresión te llevaste, por ejemplo? Y quedamos muy impactadas. Junto con Dayana Viera, mi compañera, la verdad que fue fuerte. De las cárceles que mencionás, Cerro Carancho es la más grande, claramente. Es la más ¿no? grande, si tiene 600 personas, es como una cosa que un monstruo que se te impone así cuando llegás. También quedamos muy impactadas en la cárcel de Tacuarembó y la de Artigas, que están en el medio de la ciudad. En el medio de la ciudad, frente sí. a una plaza. Entonces también eso da pauta de la falta de espacios que tienen las personas que viven ahí para poder desarrollar cualquier tipo de actividad. Son... Bueno, lugares muy con muros, con mucho portland, no hay pasto para hacer deporte, no hay para recrearse, o sea, son lugares bastante infrahumanos. Bien, ¿las conclusiones dónde se pueden leer? ¿Están publicadas? Sí, el informe lo pueden descargar de nomadeconsultora.uy, está ahí, está en nuestra página web, hay otros informes también de otras investigaciones, así que son libres de descargarlo. Muy bien. Leerlo. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cerramos la entrevista por acá.